Bienvenidos al Club de Lectura. Acá estamos con mi socia Rocío Baró, muy contenta de seguir hablando de libros y de muchísimas cosas más, hoy con un nuevo lector, Ro. Así es, hola Sole, ¿cómo andás? La verdad que muy Bien. contenta, siempre está bueno charlar con él, con el organizador de las charlas de TED Río de la Plata, director de TED en español, creador del podcast Aprender de Grandes, físico de profesión, así que vamos a charlar un ratito con Jerry Garbuski. ¿Cómo andás, Jerry? Hola, ¿Cómo andan, Jerry. Ro? ¿Cómo andan, Sole? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Jerry, arranco yo con la primera pregunta. Rocío mencionaba esto de aprender de grandes y a mí me entra esta inquietud, esta duda, leer de grandes. Viste que a nosotros nos convocan los libros y también en la pandemia me parece que hubo como un giro hacia volver a reconectarse con la lectura. Quizás más de grande, quizás tratar de encontrar ese gusto más de grande. ¿Qué mecanismos te parece que se ponen en juego? Está buena la pregunta. Yo te puedo decir lo que me pasó a mí, no soy un estudioso de esas cosas. A mí me pasó que durante la pandemia tuve tiempo de releer cosas que no releí hace mucho. Y a mí me encanta casi tanto más releer que leer. Volver a cosas que leí en otros momentos de mi vida, que me impactaron por la razón que fuera. Y cuando releo siempre me vuelven a impactar, pero por otras razones. Así que hay esos textos que me sorprenden y que están vivos, porque cada vez que los leo significan otra cosa para mí, me encantan, y la pandemia a mí por lo menos me dio una oportunidad de hacer eso. No sé si es un fenómeno general o no, porque no lo estudio, pero en mi caso funcionó así. ¿Y qué estuviste releyendo? Mucho. De hecho, hice mi tarea previo a esto. Muy Tengo bien. al lado mío acá pilones de libros, de cosas que, por ejemplo, les cuento dos que releí. Estos no solo que los releí, sino que son dos libros que creo que son los libros que más veces leí en mi vida y que más me impactaron por distintas razones. Y de hecho tengo acá, físicamente, ahora se los voy a mostrar, la versión original que leí de adolescente y que volví a leer a lo largo de la vida. El primero de ellos es Siddhartha, de Hermann Hesse, que es un libro que ya está bien baqueteado. Pueden ver que está, y tiene anotaciones, tiene cosas, y si lo abro se caen las hojas así, ¿no? Ese es uno que leí mínimo 5 veces y que volví a leer ahora en la pandemia, durante la pandemia. Y el otro es un libro de una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad. Tuve una época de adolescente de leer muchísima ciencia ficción, me devoraba todo el libro de ciencia ficción que se me cruzaba por mi vida, y El fin de la eternidad es uno de los que más me impactó por distintas razones, y hay algunos personajes que siguen vivos en mi mente, siguieron vivos en mi mente a lo largo de mi vida, y cuando me pasaban cosas en la vida las comparaba a cosas que pasaban acá. O sea, fue un libro que me dio lenguaje en el sentido amplio de la palabra, me dio metáforas para vivir mi propia vida. ¿Y ahora qué estás leyendo? Ahora, bueno, sigo con el pilón porque también sabía que venía esa pregunta. Estoy leyendo dos libros. Los dos son libros de no ficción. Yo voy y vuelvo entre la ficción y la no ficción. Estos son dos libros de no ficción, pero muy distintos. Uno es este, se llama Maus, de Art Spiegelman, que es un libro de historietas. Ahí lo ven, historietas en blanco y negro, sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Es muy raro ver un libro de historietas sobre un tema tan complejo y tan duro. Y acá los personajes, no sé si se va a llegar a ver, pero los personajes son seres humanos, pero con forma de ratón. Y de ahí viene el título del libro, que es Maus, escrito así. Este ganó un Pulitzer, o sea, fue algo que se fue publicando en revistas, en fascículos, y después se editó como un libro de hace ya mucho tiempo, y que voy por un tercio el libro y me fascina cómo a través de la historieta se pueden capturar cosas que quizás la prosa pura no logra. Y yo no soy de leer mucha historieta, de chiquito leía Asterix y a Tintín, pero nada más que eso, y ahora volví un poquito a la historieta con este libro que me lo regaló mi hermano. Y el otro libro que estoy leyendo ahora, lo empecé anteayer, así que voy recién por los comienzos, es este libro que está acá. Se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, y es un libro que me recomendó literalmente anteayer Luis Pesetti, por distintas razones. O sea, somos amigos de Luis y intercambiamos cosas. Me mandó un email diciendo, che, estoy leyendo esto, me parece que te va a gustar. Lo compré enseguida, el mismo día, y lo empecé a leer anteayer, y me encanta. Es un libro sobre la historia
de los libros antiguos. Y está empezando con Alejandro Magno y con la Biblioteca de Alejandría y con todo lo que hay alrededor de eso. Y Irene Vallejo tiene una pluma espectacular y me enganché en estos primeros 2 días, ya leí bastante y estoy muy contento de haber escuchado a Luis en su recomendación. Es como, Luis, es como una especie de influencer para vos, como de recomendador. Digo, ¿cómo llegas a los libros? ¿Confías ciegamente en lo que te recomienda él? ¿Confías en otras personas? ¿Seguís No, lo de algunas él revistas? sí, lo de él fue puntual, o sea, quizás me habrá recomendado otro en el pasado, pero no es que él es mi recomendador de libros, somos amigos y tenemos una relación hace 11, 12 años que nos conocemos. Yo lo ayudé a preparar su charla TED, cuando dio su charla TED en el 2010, y de ahí seguimos en contacto, y después grabamos un episodio de Aprender de Grandes con Luis, y ahí también intercambiamos notas de muchas cosas, y lo aprecio mucho, lo quiero mucho y aprendo mucho de él, así que si él me recomienda algo, voy a ver de qué se trata. No siempre lo leo, pero por lo menos veo de qué se trata, ahora lo estoy leyendo. En general, me acerco a los libros por las maneras más variables o más variadas. Desde una recomendación como la de Luis, hasta que estoy buscando algo y lo encontré en internet navegando por alguna razón, o que me salió como referencia a otra cosa, o que un amigo me lo regaló, hay como muy variado. Desde el otro me lo había regalado mi hermano, o sea, pasan esas cosas que no soy sistemático en eso. Prefiero que la vida me sorprenda con cosas, que me lleguen los estímulos y tratar de agarrarlos así y ver cómo aprovecharlos. Leo bastante, pero menos de lo que querría, y a veces me frustra que tengo pilas de libros que no llego a leer. Viste que también con los lectores pasa esto otro, que es la otra cara, el querer también escribir. ¿Cómo es en tu caso? ¿Te pasa? Sí, mucho el de querer, no el de escribir. Sí, tengo un par de cosas en camino. De hecho, tengo un contrato firmado con una de las editoriales grandes del país hace 5 años y estoy cruzando los dedos que no se enteren que estoy tarde. Saben que estoy tarde, pero no importa, porque es un libro que saben que todavía no está listo, está madurando y cuando esté listo ojalá lo pueda publicar. También escribo cosas cortas, me gusta contar mis historias, mis anécdotas. En realidad me gusta contármelas a mí y después me di cuenta que a algunos les gusta leerlas también, entonces las pongo, tengo un blog donde voy poniendo algunas cosas que escribo en aprenderdegrandes.com/blog. Ahí hay algunos textos que voy escribiendo que son textos cortos. A veces son reflexiones, a veces son cosas que me pasan. De hecho, uno de los textos de ahí justamente es sobre mi relectura de Siddhartha durante la pandemia. Que escribí algo que me pasó alrededor de eso. Pero juego con escribir. Creo que en otra vida me gustaría ser escritor, por ahora soy lector. ¿Qué te sucede por ahí con los libros? Dos preguntas en una podría ser. ¿Qué te sucede con esos libros que por ahí uno tiene la idea, ¿no? De que debería leerlos. No sé, mencionamos a veces el Ulises de Joyce o algunos libros que decís, bueno, debería leerlos, pero la verdad que a muchos les pasa, me incluyo, los abrí, intenté leerlo y la verdad que, como otros entrevistados nos han dicho, sales expulsado, porque como que Sí. no te podés meter. Bueno, tengo mi historia también de frustración con eso. Bueno, parte de esa historia obviamente tiene que ser Jorge Luis y sus obras completas. A mí lo que pasaba con Borges es un poco eso, la sensación de que si te pones a leer sus cuentos, o sus poesías también, pero sus cuentos o sus ensayos, mi sensación es que me estoy perdiendo el 90% de lo que pasa acá. Es como que me habla en otro idioma, que hace un montón de guiños y referencias que no entiendo. Y eso siempre tenemos discusiones con mis amigos lectores de si eso está bueno o es malo, ¿no? De si uno, como en mi caso, uno puede frustrarse y dejarlo, y otro dice, no, pará, esta es la puerta de entrada a la literatura universal. Entonces me meto por Borges y empiezo a hacer doble clic en cada cosa que no entiendo y me abre todo el panorama, ¿no? Entonces son como dos filosofías de lectura distintas. En el caso de Borges y de Platón, que no lo bajé pero lo tengo acá arriba, acá les traigo a Platón. Hace unos años me compré las obras completas y en ambos casos lo que me pasó, tanto en Borges como en Platón, que son cosas que me frustraban porque sentía que tenía que leer, pero por esa misma razón que vos decías no llegaba a leerlo porque me frustraba antes. Lo que me pasó es que me conseguí guías, personas que me podían hacer el equivalente a la visita guiada de un museo, que a mí me pasa que cuando veo un museo de arte,
Yo lo disfruto si voy solo, pero si voy con alguien que me cuenta algo que está detrás de eso, lo disfruto mucho más, aprendo más, siento que veo detrás de capas, de velos, que si no me los corren yo no veo ahí. Y lo mismo me pasó en el caso de Platón, con mi amigo Cristian Carman, que es un filósofo antiguo. Es filósofo y estudia el origen de la ciencia y la evolución de la ciencia, la historia de la ciencia, y es fanático de Platón. Hice con él varios encuentros de lectura de Platón, de cada uno de sus diálogos, y fue de nuevo, me abrió una puerta espectacular, y es increíble como hace más de 2000 años hablaban de los mismos temas que hablamos ahora, ¿no? Y en el caso de Borges fue con Daniel Molina, que se sabe todo de Borges y es una persona que contagia su pasión por Borges. Leíamos los cuentos con él y con un grupo de gente, y él nos iba llevando por los laberintos de Borges de una manera mucho más interesante que si yo intentaba con fuerza bruta leer esos cuentos que me frustraban. Estaba pensando esto de la oralidad, ¿no? Hoy en día estamos bombardeados con cosas para leer porque estamos leyendo quizás sin querer o queriendo todo el tiempo con redes sociales, con eso que queremos leer, con libros, en distintas plataformas. ¿Cómo llegas vos, cómo te relacionas vos con la oralidad a partir de las charlas TED? Por ahí viene la pregunta. ¿Preferís lo oral, esa historia que se transmite más de boca en boca, o el libro, una situación ideal de lectura con tu sillón, tu tiempo? Son dos experiencias distintas, porque también la puedes comparar con el cine, o con la radio, o con la tele, o con otras cosas, ¿no? En el caso de la oralidad, no me pude hacer amigo de los libros leídos. Los audiolibros para mí no funcionan porque tienen un problema, que es los libros fueron escritos para ser leídos, no para ser escuchados. Entonces, cuando uno escucha un libro, lo escucha con la voz del que lo leyó, con el ritmo del que lo leyó, el ritmo en el sentido de la velocidad promedio, pero también de dónde apurarse, dónde detenerse, dónde frenar. Los libros son para mí para leer a la cadencia que te pide el libro a vos. Y para frenar y para volver para atrás o para saltearte a alguna parte, lo que fuera que hagas vos con los libros, que el audiolibro es muy difícil de capturar o de reproducir esa experiencia. Eso no quiere decir que la oralidad no funcione, todo lo contrario. Somos animales orales mucho antes de que empezáramos a escribir, y nuestro cerebro de alguna manera evolucionó para que nos encantara escuchar historias. Y para mí los formatos que son pensados para ser orales desde el principio, como puede ser una charla TED o cualquier otra cosa, esta conversación, por ejemplo, que está pensada para ser oral, no para ser escrita, por más que uno podría transcribirla, pero leyendo esta conversación seguramente no tiene la misma, no se siente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que las cosas que están pensadas para ser orales desde el principio, y están bien hechas, obviamente hay cosas buenas y cosas malas, pero si son buenas y están hechas para ser orales, a mí me encanta escucharlas. Entonces me parece que tiene mucho que ver con para qué fue pensado el producto, el texto, el relato, la historia, lo que fuera en cada caso. Y a mí me pasa eso, que me gusta escuchar lo que fue preparado para ser oral y me gusta leer lo que fue preparado para ser escrito. ¿Hay un libro, Jerry, o algún autor que te haya marcado en algún momento de tu vida? Por ahí, por la forma que escribió, por lo que dijo, por el contenido del libro, que vos digas, o una frase, viste que a veces te lees un libro entero, pero hay una sola frase que te llamó la atención. Bueno, hay muchos. Estoy pensando, mirando mi pila de la que tengo acá y los que no están acá. Bueno, voy a traer a Richard Dawkins. Este es El gen egoísta, lo leí en inglés, el original es un libro de hace 40 años, que para mí es al día de hoy la mejor puerta de entrada para entender la vida, en el sentido de la biología de la vida, la evolución, cómo llegamos a ser quienes somos. Este es el libro que acuñó la palabra meme hace 40 años, como la idea de hacer una analogía, y este fue el concepto que más me pegó de este libro, la analogía entre los genes, que son las unidades mínimas de la evolución natural que tienen nuestra información genética, y los memes, que haciendo el paralelo Richard Dawkins acuña en este libro, no sé si lo acuña o lo populariza, quizás alguien lo haya mencionado antes, no estoy seguro, pero los memes son la unidad mínima de la cultura.
Entonces uno puede pensar la evolución natural de la cultura como que nos vamos contando cuentos, en el formato que sea, los seres humanos van mutando, van deformándose y los más aptos sobreviven y son las historias que seguimos escuchando al día de hoy. Lo dije de una manera muy simple, es mucho más complejo que eso, pero es linda la analogía y creo que tiene mucho... A mí me hizo pensar sobre la evolución de la vida y la evolución de la cultura de una manera distinta desde que lo leí por primera vez hace fácil 20 años. ¿Ese es un libro de consulta permanente que está ahí cada tanto volvés a chequear? Sí, no sé si permanente, tampoco permanente, pero cada tanto vuelvo y me gusta ver algunas partes, sí. ¿Sos físico, estudiaste física, te alejaste completamente de eso o cada tanto lees algo, te metes? Estudié física, no soy físico. Ah, Me cuesta definir, no, pero es un tema filosófico. Mi respuesta no es ah. semántica, sino que es, me cuesta definirme y definir a la gente por lo que estudió. De hecho, hasta me da un poquito de lástima cuando alguien viene a los 60 años, se presenta y dice, hola, fulano de tal, ingeniero. Ingeniero es lo que estudiaste cuando eras pequeño. Contame quién sos, qué es importante para vos. Obviamente nos influye, nos forma, nos deforma la cosa que estudiamos, pero no es lo único, somos cosas mucho más complejas que esas. Yo estudié física, me fascina la ciencia, no solo hice la licenciatura, después hice un doctorado. Hasta los 30 años yo vivía y respiraba física todo el tiempo y quería descifrar los misterios del universo. Eso era lo que quería hacer con mi vida. Y me encantó y me dio una forma de pensar, que sí es característica mía y que me acompaña por el resto de mi vida, de tratar de entender las causas raíces de las cosas, de cómo las cosas interaccionan, de entender que los sistemas complejos suelen no tener una sola causa cuando vemos algo. Muchas de esas cosas me las enseñó haber estudiado la física. Ahora, no estoy ahora en el día a día trabajando con las ecuaciones complejas que trabajaba cuando era físico, o cuando vivía de físico o trabajaba de físico. Con el tiempo fui haciendo otras cosas y eso fue agregándole capas de, si quieren, complejidad a mi vida, a mi identidad y a lo que soy hoy. Y si, Jerry, tuviéramos que preguntarte ahora, hola, ¿quién sos? ¿Cómo te definirías? ¿Quién soy? Eh, me cuesta decir quién soy, pues es un tema de identidad. ¿Qué hago? Quizás te puedo responder qué hago, que no es lo mismo, es algo distinto. Y en los últimos 12 o 13 años creo que, en realidad, yo hice física hasta los 30, desde los 30 hasta los 42 más o menos, 43, hice consultoría de negocios, algo que absolutamente nada que ver, me la pasaba viajando por el mundo asesorando empresas como parte de una consultora global. Y hace 12, 13 años que estoy metido en esto, que me encantó cuando empecé porque era algo que no tenía nombre y que era difícil de describir. Cuando la gente me preguntaba, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Digo, bueno, tenés tiempo para un café, así te cuento, pues no daba sino decir, soy físico o soy consultor de negocios, que más o menos se entiende. Y después con el tiempo me fue cayendo la ficha que creo que soy un emprendedor de las ideas. Ese es el nombre que creo que sintetiza. Requiere explicación, pues no se entiende qué es eso, pero sintetiza un poco el tipo de cosas que estoy haciendo. Y lo que me pasa y lo que hago es eh, que me enamoré del poder que tienen las ideas para transformar el mundo. Todo cambio que vemos en el mundo nació como una idea. Después hicieron falta un montón de cosas más para que ese cambio sucediera. Pero todo nació con la idea en la mente de alguien. Entonces me fascina el poder que tienen las ideas de darle forma a nuestra vida, a nuestras sociedades, al mundo en general. Y entonces me fasciné con esta idea de entender las ideas, de encontrarlas, curarlas, como decimos en el mundo, tomando prestado del mundo artístico la palabra curatorial o curaduría. Lo usamos también en el mundo de TED, por ejemplo, para elegir las ideas que vamos a difundir. Entonces, soy curador de ideas también en el sentido de buscarlas, encontrarlas, ayudar a que crezcan y ayudar a sus portavoces a que la cuenten para contagiar la pasión que sienten por cada una de esas ideas. Como esta idea, metafóricamente, de ir sembrando estas ideas en la mente de un montón de gente para ver qué pasa. Y es a eso a lo que me vengo dedicando con TED en español, con TEDx Río de la Plata, con Aprender de Grandes, con el mundo de las ideas y otras cosas más que fui haciendo a lo largo del tiempo.
Me imagino que entonces en el formulario ponemos emprendedor de ideas, y ahí tenés que rellenar un formulario, ponemos emprendedor de ideas. Pero también me imagino que cuando vas leyendo no parás entonces de subrayar cosas. Cuando agarrás un libro los marcás, ¿no? Lo llenás de Soy virome. fanático de tachar. Yo era más respetuoso, entre comillas, por los libros, que creo que en realidad el respeto pasa por otra cosa, pero mi idea de respeto de chico era que estén cuidados, no Siddhartha, o el fin de la eternidad, que los abrís y se caen todos, pero por el uso. Y entonces cuando me animé a empezar a anotar, lo hacía con lápiz. Entonces los libros más viejos tienen anotaciones al margen en lápiz, que algunas se fueron borrando, porque el lápiz no aguanta tanto, hasta que me di cuenta que no, que el mejor respeto que puedo darle a un libro es hacerlo vivir al libro, y es a través de intervenir lo que lo hago. Y de hecho, uno de los libros que puse acá en mi pila es este, que estuvo muy de moda últimamente, es uno de los 3 de Harari. Este es el segundo, el primero es Sapiens, después viene Homo Deus, que es este, y el tercero es 21 ideas para el siglo XXI. Leí los 3 y me encantaron, y este en particular, el segundo, fue el que más me gustó, y que me pasó algo raro, porque soy de subrayar y todo eso, y abro una hoja al azar, no sé si van a llegar a ver, pero en este libro lo que me pasó es que está todo subrayado. O sea, es un libro que tiene una densidad y calidad que me hizo, esencialmente es como que va en contra de la idea de subrayar. Porque uno cuando subraya quiere destacar las cosas que más le llamaron la atención, las que le parecieron más importantes, lo que fuera. Yo abro una hoja al azar cualquiera y tengo notas al margen y cosas marcadas en todas las hojas, literalmente. Con lo cual es un libro que quiero mucho y al que sí vuelvo cada tanto para releer algunas de las cosas que marqué al costado. Jerry, hablamos de ideas, de pasiones, de deseo, y pasa también que mucha gente quizás quiere un cambio en su vida, cambiar drásticamente de laburo o de forma de vivir, y tiene esa idea dando vuelta, pero no tiene forma. ¿Tenés algún consejo, alguna lectura que vos digas, bueno, empezá a leer por acá, o probá esto, o escuchá tal charla TED, por ahí te encamina, te impulsa un poco? Es re difícil, Sole, la pregunta. Yo soy un convencido de que en la vida tenemos que todo el tiempo estar sembrando nuevos intereses. El caso típico es el de los deportistas profesionales. Si uno mira deportistas profesionales que tienen en general una carrera corta profesional como deportista profesional, porque el cuerpo no le da, y Manu a los 40 dejó de jugar, y muchos futbolistas dejan a los 30, uno ve esos casos y ve que muchos de ellos desbarrancan después de terminar su carrera, porque no fueron sembrando nada más y ese era su único interés. Algunos consiguen ser director técnico o entrenador o algo así, pero muchos no lo encuentran y no la pasan bien por el resto de su vida, porque tuvieron en los primeros años de su vida profesional un nivel de adrenalina y de reconocimiento que después es muy difícil de conseguir de nuevo, o de realización personal. Entonces mi filosofía es todo el tiempo estar sembrando cosas nuevas, porque no sé qué va a pasar con eso. Entonces a mí lo que me encanta es, por eso no soy demasiado estructurado en elegir mis lecturas, como tampoco lo soy en elegir mis charlas TED para ver, ni nada, ni el cine o las películas que voy o al teatro. Trato de que me bombardeen y ver qué pasa con eso. De alguna manera me gusta estar al acecho, ¿no? De, uy, mira esto, y tratar de tener los ojos bien grandes. Y algunas de esas cosas se transforman en intereses de largo plazo. Y cuando eso pasa, algunos de esos se transforman en trabajos. De hecho, esto que ahora doy cursos y cobro por los cursos, pero no lo pensé jamás como un trabajo. Lo hice porque yo quería aprender esas cosas, entonces la mejor manera de terminar de aprender algo es enseñarlo, y dije, bueno, hago un curso gratis de hábitos, que era un tema que me metí bastante en los últimos años. Se anotó un montón de gente, yo digo, lo estoy dando para yo terminar de aprender, y había un montón de gente interesada, y bueno, después empecé a darme, ya no gratis, di otros cursos más, trato que sean baratos, hay becas, todo eso, para que todos los que puedan, ojalá puedan hacerlo. Todos los que quieran, ojalá puedan hacerlo, pero lo hago en parte porque a mí me gusta, y es algo que no planifiqué, no dije hace 10 años voy a ponerme a estudiar sobre esto, no, me interesó, dije, uy, mira, puedo cambiar mis hábitos, y mira, hay unas cuantas herramientas, y funciona, bueno, por ahí le interesa a otro. Entonces es como una cosa que va sucediendo naturalmente. Yo tengo la suerte, yo diría el privilegio, de poder dedicarme profesionalmente a lo que me gusta. No le cuenten a nadie, pero yo haría todo lo que hago sin cobrar. Es más, algunas de las cosas pagaría para hacerlas.
porque es lo que yo disfruto, digamos, para mí es entretenimiento, es lo que me llena, me hace aprender, me hace crecer, me hace disfrutar el día a día, me hace estar vinculado y relacionado con la gente con la que quiero estar. Y aparte tiene un poquito de impacto positivo en el mundo, así que ya con eso no hay con qué darle. Si uno encuentra una ocupación, que es algo que le gusta hacer, que lo hace más o menos bien, que puede hacerlo con la gente que respeta, que quiere, con la que quiere estar, y que aparte es un servicio a otros, no hace falta que sea al mundo, puede ser a una sola persona, o a dos, o a muchos, ya está, a la larga va a poder vivir de eso. El tema es dedicarle el tiempo y someterse y bancarse la frustración, que no siempre sucede de una, y que uno tiene que buscar, buscar, buscar hasta que encuentra. Pero cuando lo encuentra, ya está. Me dicen, ¿estás trabajando o llego a algunos países que en el formulario dicen viaje de negocios o viaje de placer? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? O sea, ojalá le pase a todo el mundo. Sé que es re difícil y que no se puede. En los casos en que no se pueda, cuando uno tiene que laburar esas 8 horas para comer y para vivir y para tener educación para sus hijos, ojalá en el resto de sus horas pueda encontrar algo que lo apasione y que disfrute muchísimo. Y nunca se sabe, quizás a la larga se transforme en un trabajo en el sentido de que también te dé el ingreso que necesitas para vivir. Jerry, la última por mi parte, con esto que decías que está bueno sembrar ideas, ¿no? Que después se puedan convertir en trabajos, sembrar intereses, perdón, que después se puedan convertir en trabajo, etc. Estamos todavía atravesados por una generación pasada quizás que tiene la idea de que con el trabajo que arrancaste de chico, con ese trabajo te vas a jubilar. Estamos en el medio todavía, yo creo que estoy en el medio, pero tampoco en el pasado, pero no sé si es todo lo que voy a hacer toda mi vida, es como que estamos todavía atravesados por eso o no tenemos la capacidad de pensar que quizás no va a ser lo único que hagamos. Hay dos cosas, Ro, en tu pregunta. Uno es la idea del empleo de por vida y el otro es la idea de la jubilación. El empleo de por vida obviamente ya fue, ya está, no existe eso y los que siguen pensando 100% así es porque se quedaron en el pasado o se formaron hace muchísimo tiempo cuando eso quizás era la expectativa. Nunca fue la realidad, pero muchas veces fue la expectativa. Hoy la fluidez es muy grande, la relación de dependencia también. No sé si alguna vez pensaron, esa frase es de terror, relación de dependencia. Yo escucho eso y me corre un escalofrío por todo el cuerpo, ¿no? Es como, y la gente que se presenta, soy fulana y pertenezco a tal compañía, la gente dice eso. No sé si alguna vez lo escucharon, pero me parece una locura total, ¿no? Como si vendimos nuestro alma al diablo, más o menos. Entonces, creo que si uno sigue aprendiendo durante toda la vida, va a tener oportunidades que se van a ir cruzando, el mundo va a cambiar un montón, con lo cual es probable que los laburos que haya dentro de 10 o 20 años no se parezcan en nada a los que hay hoy, con lo cual por más que uno quisiera tener continuidad y estar tranquilo, no la va a tener, así que mejor seguir estudiando, mejor seguir encontrando intereses y formándose. Y la otra cosa que estaba en tu pregunta, Ro, es lo de jubilación, que para mí es una mala palabra. O sea, solamente tiene sentido la palabra jubilación cuando dejas de hacer algo que no te gustaba. O sea, si vos estabas sufriendo el trabajo, por suerte llegó la jubilación y ahí está bien y está buenísimo que puedas ahora tener tiempo libre para descansar ¿de qué? O sea, la gente que dice, llegó la jubilación, ahora voy a descansar. Es una sola vida que tenemos, no es que vas a descansar para después hacer otra cosa. Para mí no existe la jubilación. El día que yo tenga que dejar de hacer lo que hago, ojalá no pase nunca, pero si pasa, me voy a deprimir, no sé qué me va a pasar, no voy a poder seguir viviendo. O sea, es parte de la adrenalina de la vida, de la sangre de la vida, del flujo de la vida, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta hacer. Si tiene un trabajo que no le gusta, cuanto antes llegue la jubilación, mejor. Pero en todos los demás casos, yo sugiero no hablar de jubilación. Jerry, la última por mi parte también, quiero saber qué otro libro quedó ahí en la pilita que quizás no mostraste. A ver, hay varios. Bueno, acá esto les voy a mostrar dos libros que son mis dos libros favoritos de historias de ciencia. Historias de científicos en la búsqueda de que la naturaleza les responda alguna de sus preguntas científicas, ¿no? El primero es este que es más conocido, que es el último teorema de Fermat, de Singh. Es un librazo. El último teorema de Fermat, el teorema de Fermat, es una incógnita matemática que
durante siglos quedó sin resolver, y Wiles, que es el matemático que lo resolvió, esta es la historia de Wiles tratando de resolver un problema que no fue resuelto, y es fantástico. Es un libro bastante gordito, bastante grueso, y es un thriller. Es un thriller, pero real, o sea, no es ficción, es no ficción, es documental si quieren, pero tiene todas las de un thriller, y yo, científico, me identifico mucho con esto, y es un libro que no hace falta ser científico para leerlo. Es más, si no sos científico es probable que te pegue más todavía, porque te vas a enamorar de la matemática y de los personajes alrededor de eso. Y el otro es este, que es menos conocido, lo leí en inglés, se llama Longitud, de Dava Sobel, y es un libro sobre el que era el problema científico y tecnológico más grande del siglo XVII o principios del XVIII y XVIII, creo que era la posibilidad o el desafío de cómo hacer para medir si estabas en un barco en alta mar. Piensen que en ese momento era la manera en que nos movíamos, era re importante. ¿Cómo hacías para medir no la latitud a la que estás, sino la longitud? La latitud podés medirla fácilmente midiendo los ángulos de las estrellas, pero la longitud es mucho más difícil porque la Tierra va girando, y vos, para poder medirla bien mirando las estrellas, tendrías que tener un reloj súper preciso con vos. Imagínense, siglo XVII, tener un reloj muy preciso en alta mar donde todo se estaba moviendo era re difícil. Entonces, de alguna manera, este libro recoge lo que era en ese momento la carrera por construir el primer reloj preciso del mundo que te permitiera medir la longitud en alta mar, que era un arma, era probablemente el arma más importante que podían tener los ejércitos, los comerciantes, los navegantes, porque si no te llevabas puesta la costa, o una roca, o una isla. Y es fascinante también. También tiene mucho de thriller, de corrupción, de los egos de los científicos y tecnólogos del momento, los premios que habían para el primero que lograra hacer esto, etc. Son dos joyitas que están acá también en mi pila. Jerry, un placer haber charlado todos estos minutos con vos. La verdad que estamos muy contentos de que hayas pasado por el club. Un placer, gracias por la Jerry. invitación. Gracias, la pasé re bien y me da ganas de seguir leyendo. Muchísimas gracias. Nosotras también nos vamos con muchos libros para leer. Espero que les haya gustado también a ustedes que nos acompañaron hasta acá.